Mi suegra insistió en que yo no era familia y convenció a su hijo de echarme de la casa. Años después, cuando él la abandonó y no tenía dónde ir, me pidió quedarse conmigo. Le deseé suerte y cerré la puerta. Cuando conocí a Mark, yo sentía que por fin estaba construyendo algo que valía la pena. Vivíamos en un pueblo tranquilo de Ohio, nada glamuroso, pero suficiente para sentir que estábamos arrancando una vida juntos. Yo trabajaba en una cafetería de la zona y él tenía un empleo estable en una compañía local, así que nuestras preocupaciones eran normales: pagar las cuentas, ahorrar un poco, planear el futuro sin demasiadas pretensiones. El problema empezó desde que conocí a su mamá, una mujer que me miró como si yo hubiera aparecido para desmantelar la vida de su hijo. Cada comentario suyo tenía un veneno disfrazado de preocupación. Decía cosas como que esperaba que yo no lo estuviera presionando o que no entendía por qué él no se había tomado más tiempo antes de comprometerse. Al principio intenté ignorarlo porque creí que era el típico choque entre suegra y nuera, pero la vieja no tenía freno y cada visita se sentía como un examen para el que yo nunca estaba preparada. Con el tiempo, su hostilidad se volvió más abierta. Me decía sin rodeos que Mark era demasiado bueno para mí o que él merecía una mujer que tuviera familia más sólida, como si yo hubiera elegido que mis papás fueran un desastre o que mi situación económica no fuera la mejor. Mark siempre lo dejaba pasar, decía que su mamá era así y que había que darle chance, pero nunca la detenía cuando me hablaba como si yo fuera una intrusa. Yo trataba de mantener la paz porque, honestamente, me importaba más nuestra vida que la opinión de esa señora. Pero hubo un punto en el que ya no era simple opinión, sino una campaña abierta para hacerme sentir que sobraba. El verdadero desastre comenzó cuando Mark perdió su trabajo. Fue un golpe duro porque él siempre había llevado el peso económico principal, y de un día para otro nos vimos contando cada dólar, ajustando gastos, haciendo malabares para no atrasarnos en el alquiler. Yo me partía el lomo tomando turnos dobles en la cafetería, pero aún así estábamos sobreviviendo apenas. Su mamá vio ese momento de debilidad como el escenario perfecto para meter su cuchillo. Empezó a decirle que yo era una carga, que si él no hubiera estado conmigo tendría más opciones, que yo solo lo estaba estancando. Yo no escuché esas palabras de su boca directamente, pero Mark me las repetía como si no entendiera lo ofensivas que eran. Decía que su mamá tenía razón en algunas cosas y que quizá yo tenía que poner más de mi parte, como si no me estuviera dejando la espalda en el trabajo. Llegó un punto en el que sus comentarios dejaron de ser insinuaciones y se volvieron exigencias. Una tarde, luego de una discusión en la que le pedí que por lo menos considerara buscar ayuda profesional para manejar su estrés, él soltó algo que jamás voy a olvidar. Dijo que su mamá siempre había tenido razón conmigo, que yo solo era un ancla y que necesitaba espacio para pensar sin que yo lo presionara. Cuando le pregunté qué significaba eso exactamente, respondió que debía irme por un tiempo. Yo pensé que estaba hablando en caliente, que era una exageración, pero no. Tenía mis cosas ya apartadas en una caja, como si hubiera estado preparándolo días antes. Cuando le pedí una explicación clara, lo único que dijo fue que necesitaba escuchar a su mamá porque ella quería lo mejor para él. Terminé saliendo de la casa con una maleta medio armada y una sensación de vacío tan grande que solo pude llorar mientras caminaba hacia el carro de mi amiga, que fue la única que me echó la mano sin hacer preguntas. Dormí en su sofá varias semanas mientras juntaba dinero para un depósito de un apartamento barato. El divorcio no tardó mucho porque ninguno de los dos tenía ganas de pelear por bienes. Lo único que quería era alejarme de todo ese infierno. Mientras él se quedaba con su mamá celebrando que había recuperado control de su vida, yo estaba reconstruyendo la mía desde cero, con más miedo que certezas. Pero con la tranquilidad de que al menos nadie me iba a echar de madrugada diciéndome que estorbaba. Nunca tuve un cierre real con ellos, ni lo pedí tampoco. Solo me quedé con esa sensación de injusticia clavada en el pecho, la sensación de que me arrancaron la vida que estaba construyendo y la tiraron al suelo como si nada. Con el tiempo aprendí a no esperar disculpas, pero una parte de mí siempre se preguntó si algún día la vida se encargaría de poner todo en su lugar, porque nadie jode así a otra persona y sale caminando tan campante. A veces, mientras trabajaba o mientras trataba de dormir, pensaba en cómo habría sido todo si él hubiera tenido los huevos de defenderme, pero esas preguntas no llevan a ningún lado. Lo único real era que yo estaba sola, intentando rehacerme, y ellos seguían creyéndose invencibles. El tiempo, sin embargo, tiene una forma bien cabrona de ajustar cuentas.
Actualización 1. Pasaron alrededor de 2 años desde que salí de esa casa y, aunque al principio cada día se sentía como caminar con el cuerpo lleno de moretones, la vida terminó acomodándose de una forma que jamás hubiera imaginado en medio de aquel desastre. Conseguí un trabajo mucho mejor en una tienda grande de la ciudad, uno con horario más estable y un sueldo que al fin me permitía respirar sin pensar en si me alcanzaría para pagar la renta. Cambié el sofá improvisado de mi amiga por un apartamento pequeño pero mío, con espacio suficiente para sentirme en paz. No era lujoso ni mucho menos, pero la simple idea de que nadie podía entrar para decirme cómo debía vivir ya era un regalo. Había noches en las que me quedaba en silencio escuchando el refrigerador viejo vibrar mientras pensaba que aquel ruido, aunque molesto, era la prueba de que estaba a salvo. De que la vida fuera de esa familia tóxica tenía un ritmo más honesto. Durante ese tiempo me concentré en reconstruirme sin mirar atrás, pero la gente habla, especialmente en un pueblo donde las noticias vuelan sin necesidad de redes sociales. Una tarde, mientras trabajaba, un viejo amigo de Mark entró a la tienda y me saludó como si no hubieran pasado siglos. Estuvimos conversando un rato sobre cosas superficiales, hasta que, casi sin querer, mencionó que la vida de Mark no estaba precisamente en su mejor momento. No lo dijo con burla ni con morbo, lo dijo con esa incomodidad que aparece cuando uno no sabe si la otra persona quiere escuchar lo que se viene. Según él, Mark había intentado tener una relación con una mujer con la que trabajaba, pero la mamá se metió tanto, opinó tanto, criticó tanto, que la relación duró menos que un pestañeo. Al parecer, la señora no podía soportar que su hijo hiciera algo sin su aprobación total, y esa mujer, que no era ninguna santa pero tampoco una idiota, decidió que no pensaba aguantar a una suegra metida hasta los huesos. Aquello ya no me sorprendía porque yo viví exactamente lo mismo, solo que en mi caso duró demasiado. También supe que Mark seguía sin poder encontrar un trabajo estable. No porque no lo intentara, sino porque cualquier oportunidad que aparecía se desmoronaba en pocas semanas. Algunos decían que estaba quemado emocionalmente, otros aseguraban que la mamá lo tenía tan controlado que él mismo saboteaba cualquier progreso. Y aunque me costaba admitirlo, una parte de mí sintió un atisbo de lástima, no por él específicamente, sino por la versión que había conocido de él antes de que su mamá lo moldeara a su antojo. Recordé al Mark que me hacía reír, al que soñaba con tener su propio negocio algún día, al que me tomaba de la mano con la seguridad de que estábamos construyendo algo. Ese Mark había desaparecido tiempo antes de que yo me fuera, pero confirmarlo dolía igual. Aún así, no podía ignorar esa sensación amarga de justicia cuando escuché que seguía estancado en el mismo lugar mental donde me había dejado a mí. Poco después me enteré de que la situación económica de la suegra tampoco estaba en su mejor momento. Una vecina de ellos, que conocía a mi amiga, comentó que la señora había invertido dinero en algo que sonaba prometedor pero que terminó saliéndole mal. No se habló de cantidades ni de detalles, pero el rumor decía que la arrogancia la había llevado a tomar decisiones sin pedir asesoría y que la jugada le había explotado en la cara. Eso me hizo pensar en todas las veces que esa mujer se había burlado de mis supuestas limitaciones, en las veces que dijo que una persona como yo jamás entendería cómo funcionaban los asuntos serios. Irónico que los asuntos serios se la hubieran comido viva. Aunque todas esas noticias tenían un tinte de justicia poética, yo no buscaba involucrarme. No sentía deseo de ir a verlos ni de llamar ni de continuar el drama. Había trabajado demasiado para meterme de nuevo en esa telaraña y, si algo tenía claro, era que la paz que había logrado construir no la iba a poner en riesgo por una curiosidad absurda. Sin embargo, no podía negar que escuchar que las cosas no estaban tan perfectas como ellos presumían me dejó una sensación de cierre parcial, como si por fin el mundo estuviera devolviendo, aunque fuera lentamente, parte de la mierda que ellos me habían arrojado. Con el tiempo, seguí escuchando fragmentos de cómo todo seguía deteriorándose. Mark discutía con su mamá cada vez más, la señora se volvía más exigente, más paranoica, más controladora. Él, en lugar de cortar la cuerda que lo asfixiaba, parecía enredarse más. Yo no celebraba su miseria, pero tampoco me quitaba el sueño. Había pasado demasiado tiempo pensando en esa familia y ya no tenía espacio mental para eso. Lo único que sí sabía era que, por cómo se daban las cosas, no tardaría en llegar un momento en el que alguno de los dos intentaría acercarse de nuevo, y aunque no sabía exactamente cómo reaccionaría,
Si tenía claro que no sería la mujer débil que salió de aquella casa con una maleta medio vacía y el corazón hecho trizas. Ahora era otra persona, una que no necesitaba su aprobación ni su presencia para sentirse valiosa. Y aunque no sabía qué traería el futuro, tenía la certeza de que, si ellos volvían a cruzarse en mi camino, sería bajo mis términos y no bajo los suyos. Actualización 2. Pasó alrededor de un año después de enterarme de cómo se estaba desmoronando la vida de Mark y su mamá, y para entonces yo ya estaba mucho más enfocada en mis propios proyectos. Había retomado unos cursos nocturnos que siempre quise hacer y que jamás pude cuando estaba con él porque todo lo que implicara crecer o avanzar incomodaba a su mamá y, por consecuencia, lo incomodaba a él. Entre el trabajo, las clases y mis propios planes, tenía la sensación de estar empujando mi vida hacia adelante por primera vez sin sentir que me estaban jalando del brazo para detenerme. Fue justo en ese momento, cuando pensaba que ese capítulo ya estaba enterrado, que recibí el primer mensaje de Mark en años. No fue nada profundo ni emotivo, simplemente me escribió que esperaba que estuviera bien y que quería ponerse al día. Ese tono casual me dio tanta risa como rabia porque hablaba como si no me hubiera echado de la casa por presión de su mamá. Como si todo hubiera sido un malentendido de pareja y no una traición que me dejó sin techo y sin un matrimonio que yo sí intenté salvar. No respondí de inmediato porque no quería hacerlo desde la rabia, pero tampoco quería dejar una puerta abierta que jamás pensé volver a cruzar. Cuando finalmente contesté, fui educada pero clara, le dije que me alegraba saber que estaba vivo y ya, nada de preguntas, nada de interés, nada que pudiera interpretarse como nostalgia. Él insistió un par de veces. Preguntó si podíamos vernos, si me podía llamar, si podíamos hablar como adultos. Yo solo repetí que no tenía sentido remover nada y que esperaba que encontrara estabilidad. No me sorprendió que después de varios intentos fallidos dejara de escribir, pero lo que sí me sorprendió fue que, al cabo de unos días, recibí un mensaje de su mamá. Como si no hubiera pasado el tiempo y ella siguiera teniendo la autoridad para meterse en asuntos que no eran suyos. Me escribió algo parecido a un sermón disfrazado de consejo, diciendo que según ella yo debía aprender a perdonar, que Dios observaba todo y que la vida era más fácil cuando una persona dejaba de cargar rencores. Lo más ridículo fue que trató de convencerme de que hablar con Mark era lo correcto, como si ella no hubiera sido la que me llamó parásito en más de una ocasión. No respondí nada porque no tenía intención de iniciar una conversación con la mujer que más daño me había hecho, pero la sola idea de que ella creyera que su palabra seguía teniendo peso sobre mí me revolvió el estómago. Aún así, no negué que una parte de mí sintiera curiosidad por saber por qué justamente en ese momento estaban intentando contactarme. La respuesta llegó sin que yo preguntara. Una compañera del trabajo, que vivía cerca del barrio donde Mark y su mamá estaban, me contó que él se había mudado otra vez con ella porque no podía pagar el lugar donde vivía. Según lo que decía la gente, la convivencia era un desastre. La señora estaba insoportable y Mark parecía una sombra de lo que había sido. La pérdida del dinero, los fracasos laborales y las discusiones constantes los tenían viviendo como dos personas obligadas a soportarse y no como madre e hijo. Esa imagen, aunque triste, me pareció tan exacta a la dinámica que yo viví mientras estuve ahí que casi pude imaginar cada detalle. Era como si el ciclo tóxico que yo logré romper hubiera seguido su curso normal sin alguien a quien culpar. Con el tiempo, supe que la situación se volvió tan tensa que los vecinos podían escuchar los gritos cuando discutían. Ella le reclamaba que él no era suficiente, que arruinaba todo lo que tocaba, que ella había sacrificado su vida por él. Él respondía acusándola de meterse en todo y de haber destruido cualquier intento suyo por construir algo. Era irónico escuchar que por fin reconocía algo que yo le dije una y mil veces cuando aún intentaba salvar nuestro matrimonio. Pero esa lucidez tardía no me despertó compasión, sino una especie de confirmación amarga de que yo había estado en lo correcto desde el principio. Lo que sí me llamó la atención fue enterarme de que la mamá había perdido más dinero del que se decía al principio. Ya no se trataba únicamente de una mala inversión, sino de varias decisiones impulsivas tomadas desde su arrogancia. Era como si la mujer hubiera creído que el dinero era infinito solo porque siempre estuvo acostumbrada a que otros solucionaran sus problemas. Aunque toda esta información llegaba a mí en fragmentos y rumores, el panorama era claro, estaban cayendo y, por primera vez, no había nadie alrededor para amortiguarles el golpe. Yo no celebraba su miseria, pero tampoco podía ignorar la sensación de justicia que me recorría cuando pensaba en cómo me habían tratado.
Habían construido su vida sobre un pedestal hecho de control, manipulación y soberbia, y ahora ese pedestal se estaba resquebrajando bajo sus propios pies. Lo más curioso era que podía sentir, casi como una corazonada, que en algún punto iban a intentar acercarse de nuevo, ya fuera por nostalgia, por desesperación o por interés. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que iba a pasar. Y por primera vez desde que todo explotó, no sentía miedo ante esa posibilidad. Si se atrevían a volver a tocar a mi puerta, ya no iban a encontrarse con la mujer que ellos destruyeron, sino con alguien que no les debía nada y que no tenía intención alguna de rescatarlos de sus propias decisiones. Actualización 3. Pasaron aproximadamente 6 meses después de esos mensajes incómodos, y para entonces yo ya tenía la sensación de que la historia estaba entrando en una fase extraña. Como si la vida me estuviera preparando para un giro que no había pedido pero que tampoco me sorprendía del todo. Yo seguía con mi rutina bastante estable, trabajando, estudiando y manteniendo un círculo de gente que no estaba interesada en el drama ajeno. Había llegado a un punto donde, aunque todavía recordaba lo vivido, ya no era una herida abierta sino una cicatriz que me acompañaba sin doler tanto. Estaba convencida de que todo lo relacionado con Mark y su mamá quedaría reducido a rumores cada vez más esporádicos. Pero un martes por la tarde, mientras acomodaba unas cosas en mi apartamento, escuché golpes insistentes en la puerta. No esperaba a nadie y, por un segundo, pensé que sería algún vecino con un paquete mal entregado. Cuando abrí, lo encontré ahí parado, visiblemente más cansado, con la ropa arrugada y ese gesto derrotado que tienen las personas que han pasado demasiado tiempo huyendo sin llegar a ningún lado. No me dijo hola ni preguntó si podía pasar. Lo primero que soltó, con una voz tan apagada que casi ni la reconocí, fue que necesitaba un lugar donde quedarse unos días. Explicó que había discutido con su mamá y que ella lo había echado de la casa de una forma tan violenta que ni siquiera había tenido tiempo de empacar bien sus cosas. Mientras hablaba, yo solo lo observaba intentando procesar no lo que decía, sino el hecho de que estaba frente a mí como si nada, como si yo fuera una salvación disponible por defecto. Me contó que la pelea había comenzado por algo tan absurdo como un cobro de servicios. Ella lo acusó de ser un inútil, de no aportar lo suficiente, de arruinarle la vida. Él respondió diciéndole que ya no podía vivir con una mujer que pretendía controlar hasta el aire que respiraba. Las cosas escalaron y la señora terminó gritando que él no merecía estar bajo su techo, que se fuera a ver si alguien más aguantaba sus fracasos. Esa frase, según él, lo empujó directamente a mi puerta. Mientras hablaba, yo recordaba con una claridad dolorosa el día en que él me pidió que empacara mis cosas y me fuera. Recordé cómo sostuvo la mirada mientras repetía que su mamá tenía razón, que yo era el problema, que él necesitaba espacio. Recordé cada lágrima, cada pregunta sin respuesta, cada noche en el sofá de mi amiga, cada trámite del divorcio que tuve que enfrentar sola. Y ahí estaba él, buscando que yo olvidara todo eso para hacerle un favor en nombre de un pasado que él mismo había destruido. Respiré hondo porque la mezcla de emociones era demasiado intensa. Una parte de mí quería gritarle, otra quería reírse en su cara, otra simplemente quería cerrar la puerta sin decir nada. Pero en vez de eso, le dije con calma que no tenía por qué ayudarlo, que él fue quien rompió cualquier vínculo entre nosotros, y que no pensaba convertirme en un colchón donde él aterrizara cada vez que su vida se hiciera pedazos. Él intentó justificarse, como si aún pudiera manipular la narrativa. Dijo que en ese entonces estaba muy estresado, que no sabía cómo manejar la presión de su mamá, que se sentía perdido y que había dicho cosas que no sentía. Incluso tuvo la osadía de decir que yo siempre había sido más fuerte que él y que ahora necesitaba esa fortaleza. Yo lo escuché sin interrumpirlo, no porque quisiera entenderlo, sino porque quería dejar que sacara todo lo que necesitara para que después no dijera que no le di oportunidad de hablar. Cuando terminó, le dije que esa fortaleza de la que hablaba me la había dado precisamente el haber escapado de él y de su mamá, que la mujer que yo era cuando vivíamos juntos ya no existía. Y que por nada del mundo permitiría que regresara a su vida para repetir patrones que me costaron años de recuperación. Le dije también que la responsabilidad de su situación actual era completamente suya y de la señora que había permitido que controlara cada aspecto de su vida. Él se quedó callado, como si mis palabras lo hubieran golpeado de una forma que no esperaba. Vi en su rostro una mezcla de vergüenza, frustración y algo que parecía arrepentimiento, pero no me dejé engañar.
Es fácil arrepentirse cuando ya no queda nadie que te rescate. Finalmente, me pidió que reconsiderara, que no tenía a dónde ir y que solo serían unos días. Me negué sin elevar la voz. Le dije que, si realmente quería reconstruir su vida, tendría que hacerlo desde cero, igual que yo lo hice, sin usar a nadie como muleta. Luego abrí la puerta más para que entendiera que la conversación había terminado. Él dio un paso atrás, murmuró algo que sonó como un insulto disfrazado de frustración y se fue con la misma torpeza con la que había llegado. Cuando cerré la puerta, sentí una descarga tan fuerte de alivio que tuve que quedarme apoyada en la pared unos segundos. No era felicidad ni venganza pura, era la conciencia de que, por primera vez, había tenido el control total de una situación que antes me hubiera destrozado. No sabía qué pasaría con él después ni me importaba demasiado. Lo único real era que, al cerrar esa puerta, también estaba cerrando un ciclo que llevaba años pendiente. Y aunque no lo dije en voz alta, dentro de mí resonó una verdad que no pensé sentir nunca. Esta vez, la que ganó fui yo. Actualización final. Pasó casi un año después de aquella tarde en que Mark apareció en mi puerta suplicando que lo ayudara, y para entonces yo ya lo había borrado de mi día a día con tanta naturalidad que, si alguien mencionaba su nombre, tenía que hacer un pequeño esfuerzo mental para recordarlo. Nunca más volvió a buscarme y, aunque por curiosidad pregunté de vez en cuando a la gente del vecindario donde vivía su mamá, lo único que escuchaba era que su vida seguía igual de desordenada y que él ya no tenía la misma paciencia para aguantar los arranques de la señora. Algo que sí se volvió común fue escuchar que las discusiones entre ellos habían escalado al punto de que los vecinos preferían no meterse porque era evidente que cada uno estaba reviviendo viejas guerras que nunca se resolvieron. Yo no sentía lástima ni satisfacción, solo un distanciamiento emocional tan grande que, por primera vez en mucho tiempo, me permitía ver esa historia como algo ajeno a mí. Pensaba que no volvería a cruzarme con ninguno de los dos y que ese sería el final de todo, hasta que un día recibí la llamada más inesperada de la persona menos deseada. Era un viernes en la mañana, yo estaba saliendo del trabajo cuando vi un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero algo me impulsó a hacerlo y, en cuanto escuché la voz al otro lado, reconocí de inmediato ese tono lloroso que tantas veces había usado para manipular a Mark. Era su mamá. Tardé unos segundos en reaccionar porque jamás imaginé que tendría el descaro de llamarme después de los años que se dedicó a destruirme. Apenas dije hola, comenzó a hablar atropelladamente, diciendo que necesitaba ayuda, que estaba pasando por un momento muy difícil, que nadie más podía tenderle la mano. Yo estaba tan sorprendida que no dije ni sí ni no, simplemente me quedé quieta escuchando mientras ella, en su estilo dramático habitual, explicaba que Mark se había marchado de la casa aparentemente sin intención de volver. Decía que él la había abandonado, que la había dejado sola y que no entendía cómo podía haber sido tan ingrato después de todo lo que ella había hecho por él. Mientras escuchaba su versión, pensé en las incontables veces que ella misma le había escupido en la cara que él era un fracasado, en cómo utilizó su dependencia emocional para moldearlo a su gusto, y en cómo celebró el día en que él me echó de la casa porque, según ella, yo era una carga y una infiltrada. Si ahora su hijo se había cansado, era un resultado directo de la vida que ella misma se encargó de fabricar. La conversación tomó un giro aún más surrealista cuando empezó a insinuar que yo, por haber sido parte de su familia en el pasado, tenía cierta obligación moral de ayudarla. Me dijo que yo siempre había sido una mujer más sensata que su hijo, que esperaba que no dejara que los malos entendidos del pasado se interpusieran en un acto de humanidad. Esa frase me encendió la sangre. Era increíble que hablara de malos entendidos después de haber dedicado años a humillarme, tratarme como si fuera basura y sabotear mi matrimonio con su control enfermizo. Me pidió que la dejara quedarse conmigo unos días, que solo necesitaba tiempo para reorganizar sus cosas. Aseguró que no sería una carga, que ella sabía vivir con discreción y que me lo agradecería toda la vida. No pude evitar soltar una carcajada, no de burla, sino de incredulidad absoluta ante su descaro. Era como si la persona que había pasado tanto tiempo diciéndome que yo no era familia ahora estuviera recitando un libreto completamente opuesto. Como si la desesperación la hubiera obligado a tragarse su propio veneno sin digerirlo antes. Respiré hondo porque quería responder sin perderme en la rabia, y le dije que no veía ninguna razón para ayudarla.
Le recordé tal cual las frases que ella misma había usado conmigo, una de ellas que yo no pertenecía a su familia y que nunca sería bien recibida en su casa. Le dije que, si eso era cierto entonces, también lo era ahora, y que no tenía sentido fingir que nuestras relaciones habían sido neutrales o cordiales. Ella intentó interrumpirme diciendo que yo estaba exagerando, que en su momento había dicho cosas duras porque quería proteger a su hijo, que debía entender que una madre actúa así por amor. Escucharla justificar su crueldad me provocó una mezcla de náuseas y risa amarga. Le contesté que el amor no se manifiesta destruyendo la vida afectiva de otra persona ni manipulando a un adulto como si fuera un juguete. También le dije que, si Mark se había ido, tal vez era porque por fin había descubierto que su dependencia hacia ella le estaba jodiendo la vida. Ella negó todo, diciendo que él siempre había sido débil y que yo, en vez de ayudarlo, lo había abandonado. Esa acusación fue la confirmación de que no había cambiado en absoluto. Aún así, insistía en que yo debía tener compasión, que la vida da vueltas, que todos necesitamos a alguien en algún momento. Dijo, con una voz quebrada que sonaba más a performance que a dolor real, que no sabía dónde más ir y que si yo no la ayudaba, estaría completamente sola. Hubo un silencio largo después de eso porque yo necesitaba asegurarme de no soltar algo que después no me dejara tranquila. Cuando por fin hablé, le dije que yo también estuve sola cuando ella me echó indirectamente de mi propio hogar, y que, a diferencia de ella, aprendí a levantarme sin pedirle a nadie que se hiciera responsable de mis decisiones o de mis desgracias. Le dije que esperaba sinceramente que encontrara la ayuda que necesitaba, pero que no sería de mi parte. Ella comenzó a llorar, no un llanto auténtico, sino ese llanto que usan las personas acostumbradas a manipular, el llanto que pretende ablandar corazones cuando ya no tienen argumentos. Y antes de que pudiera volver a hablar, cerré la conversación con un simple deseo de buena suerte y colgué. Esa noche, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que no estaba temblando, no estaba angustiada ni sentía remordimiento. Lo único que sentía era una serenidad que nunca había experimentado cuando se trataba de ellos. Era como si, después de tantos años, la vida finalmente me hubiera permitido cerrar una historia que me había marcado y que pensé que nunca terminaría del todo. No sé qué pasó con ella después ni qué fue de Mark, y para ser honesta, tampoco tengo interés en saberlo. Lo que sí sé es que ese día confirmé que no necesito vengarme activamente de nadie, el tiempo se encarga solo. Y si algo me dejó toda esta experiencia es la certeza de que, cuando una puerta se cierra con convicción, no hay manipulación, llanto ni disculpa tardía que pueda volver a abrirla.